Bueno, chicos y chicas, hoy, como les comentaba, la idea es hablar un poco de notificaciones procesales y para eso tenemos que juntar varios temas, porque la verdad es que es un verdadero sistema, y pasar un poco en limpio, ¿no? Todo el entramado normativo que tenemos al día de hoy. Ustedes, si agarran el código procesal, se van a encontrar con una cosa y después, si ven las acordadas de la Corte, van a ver un panorama completamente distinto. También se preguntarán cómo es esto de que la Corte legisla, ¿no? No es este quizá el espacio de utilizar demasiado tiempo para debatir si la Corte puede o no hacer este tipo de reglamentos y acordadas. La verdad que lo hace y se aplica y mucho no se discute, así que no, digamos, ese debate dogmático, doctrinario, queda superado por la realidad, que es que la Corte de la provincia, en uso de sus facultades reglamentarias, ha venido a modificar el régimen del Código Procesal, a tal punto que en muchos aspectos queda abolido. Entonces, lo que ustedes ven en el código no es lo que hoy rige en la práctica cotidiana. Hoy nosotros tenemos las notificaciones automatizadas. Por ende, todo el sistema que vieron en el código procesal no se usa más. Así, de una. Duro como suena, o difícil de creer a veces para alguien que recién aborda este tipo de temas, lo que ven en el código no se usa más. Tenemos la acordada de notificaciones y presentaciones electrónicas, que es la 4013, que ustedes la tienen en el material. La versión actualizada, porque hubo dos, una primigenia, después una con retoques. Ustedes tienen la última, así que es esa. ¿Por qué se los planteo así? Porque en realidad, cuando ustedes agarran el código procesal, van a ver que está primero la notificación por Ministerio de la Ley, la del 133, no existe más. De hecho, creo que lo dice expresamente la acordada. No hay más libro de nota, ya está. Lo que hay son notificaciones que se producen de manera automatizada, o sea, el despacho judicial, resolución o sentencia se firma digitalmente y eso produce que la notificación llegue de manera instantánea a la casilla o domicilio electrónico de los litigantes. Entonces ya pierde, digamos, se desdibuja el sistema del código procesal. Un poco en la facultad hablamos de lo que pasaba con las cédulas, y también comentamos en aquella oportunidad que hablar de cédula electrónica es medio raro, ¿no? Es como decir el caballo blanco-negro, porque no. La cédula es un instrumento analógico, no es digital. No sé si me captan lo que pretendo significar. Si es como que yo diga una carta digital. La carta es de papel. De última me podrás mandar un mail, un correo electrónico. Ninguno. Porque fíjense, estamos hablando desde el sentido común. ¿Alguno de ustedes alguna vez dijo, no, le mandé una carta digital al profesor para preguntarle cómo me había ido en el parcial? No me llegó la nota, entonces le mandé una carta. Ah, sí, ¿cómo se la mandaste? No, prendí la computadora y se la. O sea, es una locura total, no se le ocurre a nadie eso. Alguien puede decir, no, le mandé un correo electrónico, le mandé un mail. Eso tiene un poco más de sentido. Entonces, la cédula es un medio de notificación de papel. No, la cédula electrónica es una pavada. Vamos a ver ahora más adelante si vive o no vive, que de hecho algo comentamos también en la facu, pero la cédula es un medio analógico, no va más. Entonces, ha tenido, digamos, un trastoque bastante importante, ¿no? A tal punto que los abogados de la matrícula que venían de antes han tenido un cambio de paradigma rotundo. Un poco hablamos también de esto cuando hablamos del expediente electrónico y comentamos que muchos abogados y abogadas de cierta trayectoria ya con código civil nuevo, con expediente digital y un montón de la pandemia, muchos dijeron, no, chicos, me retiro. O sea, es un cambio de paradigma muy importante, más allá de que nosotros lo veamos como apenas una coyuntura dentro de todo un sistema. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas.
El código procesal, en lo que hace a notificaciones, si quieren, déjenlo en un lugar secundario. Nos vamos a manejar con la acordada 4013. Dentro de un rato vamos a ver cómo funciona la realidad y en qué casos se aplica y en qué casos no. Ahora, para que ustedes logren, digamos, captar la cabal dimensión de las notificaciones electrónicas, es necesario que conozcan también otras acordadas que son necesarias para que este sistema pueda implementarse de manera viable, ¿no? Ya hablamos de expediente electrónico y dijimos, ¿se acuerdan en aquel momento que hablamos de que tenía un montón de características y por lo menos la que nos importan en esta clase es que se apoya necesariamente en la firma digital y en las notificaciones electrónicas? Dijimos muchas cosas más, ¿no? Pero me refiero a que en la clase de hoy nos van a importar esas dos características. El expediente electrónico, para ser viable, necesita obviamente firma digital o electrónica, y necesita también un sistema de comunicaciones que sea también electrónico, ¿no? Porque extraño expediente judicial electrónico aquel que se sirve de notificaciones de papel, ¿no? Sería una cosa híbrida media rara. Que de hecho en algún momento transitó ese sendero, pero es pasado. Así que bueno, yo le pedí a Gianni que investigue y que nos cuente un poco qué es esto del registro de domicilio, porque es una pieza clave del expediente electrónico y de este cambio rotundo de paradigma, desde lo analógico hacia lo digital. Que este sí está apoyado en una ley, ¿no? Lo cual es algo trascendente. Gianni. Bueno, bien como ya adelantaba Guille, yo les voy a hablar entonces del registro de domicilios electrónicos. Siempre me gusta un poco contextualizar estas normativas porque ayudan a entender este entramado que hablaba Guille, que son una serie de acordadas que obviamente se dieron de forma acelerada en virtud del contexto de pandemia. En ese sentido, la creación del registro de domicilio electrónico fue una medida más de todas las tomadas en virtud de ese contexto particular que estaba sucediendo y la consecuente digitalización del proceso en el sistema judicial local. Este registro lo que pretendió era dar una solución a una problemática muy importante que se estaba dando, que era, por un lado, efectuar las comunicaciones digitales que tenían que ver con la primer notificación en los procesos, como de la misma forma el diligenciamiento de oficio, ya sea para recabar información como para ordenar medidas. En ese orden es que nace el registro de domicilios electrónicos con el acuerdo 3989, que es del 21 de octubre del año 2020. Perdón, ¿podrías repetir el número del acuerdo? Sí, es 3989. Este registro funciona dentro de la órbita de la Secretaría de Planificación de Corte y es en sí una base de datos que contiene un conjunto de domicilios electrónicos. Es una base de datos que se caracteriza por ser libre, por ser gratuita, por ser pública. De hecho, se puede acceder a la misma a través de la página web de la Corte. Ustedes ahí van a ingresar y van a ver, es más, cuando lo googlean, enseguida si ponen SCBA, aparece entre los primeros ítems, registro de domicilios electrónicos. No solo pueden acceder a la base de datos, sino que además explica de qué se trata este registro de domicilios electrónicos. Entró en plena vigencia, sin perjuicio de la firma que les decía recién, que fue en octubre del año 2020, entró en vigencia el 1 de abril del año 2021, plazo entre medio que sirvió para que se inscribieran en el registro personas que estaban obligadas, que ya vamos a hablar de eso, y otra serie de sujetos. Ahí entró para que lo vean, buenísimo. Tiene esta facilidad, como ven, que ustedes pueden buscar por tipo de persona, para que ayude la búsqueda. Es un buscador muy amigable, es muy, muy fácil de utilizar. En cuanto al carácter del domicilio, se pueden inscribir
domicilios que puedan operar en el sistema de presentaciones y notificaciones electrónicas, es decir, que no van a poder inscribirse, por ejemplo, mails. De hecho, vamos a ver que, como se ve en pantalla, están conformados, ya lo habíamos hablado, en el caso de las personas humanas, está conformado por el quit, también en algunas personas jurídicas, y si no, en otros organismos, o como pasa con los funcionarios judiciales, que en realidad es el nombre, con otros organismos, la identificación del nombre, e incluso en algunos casos, a veces organismos que tienen diferentes áreas también se ven distinguidos, ¿no? Porque a veces utilizan uno especial para que se efectúen comunicaciones de demandas, otros para oficios, o bien el área específica. Por ejemplo, en ARBA, qué sé yo, está distinguido geodesia, catastro, apremios, etc. Ahora bien, ya metiéndonos en la acordada propiamente dicha, hay como cuestiones que son fundamentales distinguir. Una que tiene que ver con qué tipo de notificaciones pueden efectuarse esos domicilios, otra qué sujetos alcanza, y después una especificación especial que tiene que ver con la mediación. En cuanto a las notificaciones que comprende, lo que se prevé en la normativa es que sean traslado de demanda, las identifica, traslado de demanda, citación de tercero, la intimación de pago, ya sea en apremios como en procesos de ejecución, diligencias preliminares, sentencias definitivas o que se asimilen a ese tipo de resolución, y en general todas aquellas notificaciones que pueden efectuarse por ley en un domicilio real. Y por último, el diligenciamiento de oficios, porque vamos a ver que no tiene que ver solo con los traslados o traslado de demanda, que es lo que uno enseguida asocia, o comunicaciones de notificaciones propiamente dichas, sino con comunicaciones. Ustedes piensen que el sistema judicial, como los profesionales interactúan todo el tiempo con organismos, hoy hablábamos de con Rafa de prueba, permanentemente se requiere de organismos información para recabar, ¿no? Y en este contexto que yo les decía de inicio, antes imagínense que esa diligencia el profesional la hacía en soporte papel en los organismos. Actualmente se hacen comunicaciones electrónicas a muchos organismos, no todos, pero muchos organismos. El domicilio que está registrado en el registro de domicilios electrónicos, es importante saber que va a tener vigencia hasta que se constituya uno nuevo en el proceso, es decir, que puede efectuarse esa comunicación, pero posteriormente, cuando se presenten en el juicio, ese domicilio puede modificarse y constituirse uno nuevo. Por ejemplo, para graficárselos, a Fiscalía de Estado, las comunicaciones de notificación se hacen en cabeza del fiscal de Estado, que es quien tiene el domicilio registrado en el registro de domicilios electrónicos, pero por lo general, cuando se contesta demanda, por ejemplo, se presenta un apoderado de Fiscalía que va a constituir un domicilio distinto y que no es el que está registrado en el registro de domicilios electrónicos. Ahora bien, en cuanto a los sujetos que alcanza, la normativa hace una distinción, ¿no? Hay sujetos que por unas características especiales fueron o se determinaron como sujetos obligados a inscribirse en el registro, y después se deja abierto a que voluntariamente vayan inscribiéndose. Este es un registro que está en permanente modificación. Yo creo que todos los días ingresamos y debe haber registrado un domicilio nuevo. Entonces, como les decía, en cuanto a los sujetos obligados, se previó a todos aquellos que hubieran celebrado convenios de cooperación tecnológica con la Corte, o bien la aceptación de actos de uso del sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas, y fundamentalmente eran personas jurídicas y organismos. Por ejemplo, siempre pongo de ejemplo el mismo caso, pero uno de los primeros, de los pioneros en celebrar
este tipo de convenio fue el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que es una entidad con la que los organismos judiciales tienen permanente comunicación, ya sea para la apertura de cuentas judiciales, porque así se efectúan las transferencias, el pedido de informes de saldos históricos, por ejemplo. Hay una permanente necesidad de comunicación. Eso facilitó muchísimo la tarea diaria de comunicación con el banco. Y por otro lado, enumera una serie de personas obligadas, de personas o entidades, organismos, obligados a que se inscriban. Entre ellos, yo recién les mencionaba, fue el fiscal de Estado, otro de ellos el asesor de gobierno, las ART, las aseguradoras, personas jurídicas no estatales, como son los colegios profesionales, entre otros. La normativa se los identifica a todos, y en definitiva, ustedes seguramente se van a dar cuenta, pero son todos personas jurídicas o entidades que asiduamente tienen actividad en el proceso. Ahí voy, Franco, un segundito. Que tienen actividad en el proceso, es decir, porque lo son en calidad de mandados, de citados como terceros, o bien a quienes permanentemente se les requiere información. Sí, Franco, decime. Buen día, Yani, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Hay alguna consecuencia, sanción o multa si no se registran los obligados? Sí, bueno, justamente la normativa lo previó, se previó como sanción, a modo de que efectivamente se hicieran esas inscripciones, que era utilizar el último domicilio, los últimos domicilios que tuviesen en las actuaciones en los departamentos judiciales. O sea, de forma vinculante se iba a utilizar ese domicilio en el caso que no lo registraran. Y de la misma forma se solicitó la colaboración de los patrocinantes o de los representantes de este tipo de organismos para que les hicieran saber la obligatoriedad de la inscripción. La realidad es que yo creo que todos cumplieron en este plazo de meses que yo les contaba, entre que salió el acuerdo y que entró en vigencia. De hecho, bueno, Fiscalía de Estado había sacado, por ejemplo, una resolución bastante pronta, iniciada la pandemia, de que las comunicaciones se efectuaran ahí, porque bueno, era todo un tema ese de recibir las comunicaciones. Más que nada, Fiscalía tiene un montón de actividad en los procesos. Y bien, entonces, básicamente esa era la idea, ¿no? Que todos estos sujetos obligados estén para efectuar esas primeras comunicaciones. Obviamente que, como bien les decía, estos domicilios, registro está en permanente movimiento, lo cual esos domicilios pueden ir modificándose e incluso incorporándose nuevos de los que ya estaban. Y bueno, lo otro importante que vos me preguntabas, Franco, que me vino genial la pregunta, es esa sanción en caso de incumplimiento. Y fuera de estos, como yo les contaba antes, se dejó abierta la posibilidad de que se inscriban, de que se vayan inscribiendo de forma voluntaria todas aquellas otras personas jurídicas o personas humanas en el mismo registro. De hecho, yo no sé ahora qué cantidad habrá, pero la verdad es que es muy, muy numeroso el registro, y van a ver que hay un montón de organismos y un montón de profesionales. Cuando lo mostramos llegaba a 6.000 y pico. Hace no mucho tiempo estaba en 3.000 y pico. Sí, es muchísimo, y a diario va modificándose. De hecho, a nosotros nos pasa que todo el tiempo, cuando hay que efectuar comunicaciones desde el órgano, y eso lo chequeamos porque a veces, qué sé yo, te fijaste hace una semana y no estaban registrados, y esta semana están. Entonces hay que verificarlo de forma asidua. Y después, por último, para concluir, un poco esta situación de la mediación que les adelantaba,
porque bueno, ese también fue es otra cuestión en este contexto de pandemia y de digitalización. Y lo que se prevé ahí es que en el caso de las mediaciones, aquellos que participen en la mediación inscriban un domicilio electrónico en el registro, ya sea el requirente al inicio y los requeridos en un plazo que determina ahí, que creo que es de 5 días, teniendo en cuenta este domicilio para ser utilizado exclusivamente para notificaciones posteriores en un eventual proceso. El contralor de esta registración se pone en cabeza del mediador, que es quien debe controlar que en ese plazo se cumpla esa registración, y como recién les decía, es para utilizar en el proceso, y se pone un periodo de 6 meses, desde el acta de cierre de la mediación, o bien desde la homologación o su rechazo. El tema es que... Perdón, Gianni, no entendí. Te pido disculpas que te corté. No, no hay problema, decime. El plazo entonces es de 6 meses. Bueno, se me confundió lo de los 5 días con lo de los 6 meses. No, El ese plazo que yo les decía de 5 días es cuando el requerido se presenta a la mediación, que va con el profesional que lo asiste, ahí tiene que registrar ese domicilio electrónico. El plazo de 6 meses tiene que ver con, cuando una vez se inicia el proceso, por 6 meses tiene vigencia, y es ese domicilio electrónico que se utilizó en la mediación. Lo cierto es que el mediador debería controlar efectivamente que eso se haga, y cuando se cierra el acta, según lo que dice el acuerdo, debería dejar una leyenda haciendo saber que en caso de que no se haya cumplido con esa carga de registrar el domicilio, se va a utilizar el domicilio electrónico del profesional que asistió en la mediación. Siempre igual por este mismo plazo de 6 meses. Eso es lo que se establece. Yo hago un paréntesis, desde la práctica, por lo menos que veo en el juzgado, no veo que esa leyenda en general se deje constancia en el acta de cierre, por lo menos de los que yo he visto no lo tengo presente, y la realidad es que se termina eventualmente cursando la notificación al domicilio real de la parte, y no a esos domicilios, ya sea porque pasó el plazo de los 6 meses, o porque no están registrados en el registro. O sea, vos vas a verificar y no hay domicilio registrado. Pero bueno, eso es a los fines de que tengan una idea de lo que yo, por lo menos desde mi experiencia en el órgano, veo en la práctica, pero la normativa establece cómo debe llevarse a cabo. Esto que dice Gianni, chicos, es clave, porque fíjense que hoy, como la mediación es obligatoria, la gran mayoría de pretensiones civiles pasan primero por la etapa de mediación. Entonces, cuando nosotros leemos la acordada, más allá de que la redacción no es muy feliz, genera algunas dudas, yo todas las veces que la leí me sigue generando algún tipo de inquietud. Uno se pregunta si la norma está dirigida, esta disposición puntual que comenta Gianni, que es la de la obligatoriedad de denunciar un domicilio electrónico en la etapa de mediación, ¿rige solo para los que estaban obligados antes o es para todos? Esa es la primera pregunta que a uno le surge, ¿no? ¿Qué quiero decir? Una persona que no tiene domicilio electrónico, ¿está obligado a declarar uno? Es medio raro, ¿no? Porque supongamos que va con el patrocinio de alguno o de alguna de ustedes. ¿Y ustedes por qué tienen que poner el domicilio personal para el cliente? O sea, es medio raro eso. No, creo que un poco por ahí pasa la explicación de lo que está contando Gianni, de que en general las notificaciones se terminan cursando igual a domicilio real. Porque yo como abogado, ¿por qué le tengo que prestar el domicilio al cliente? Fíjense que esto es uno de los problemas que trae lo digital, ¿no? Y como hablábamos en aquella clase de expediente
electrónico, como en realidad estamos en una etapa de transición, porque esto cómo quedaría completo el día que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan un domicilio electrónico personal. Para eso falta mucho, chicos, ¿eh? No sé si tanto, porque a nivel tributario casi que todos los contribuyentes ya lo tenemos, o casi todos, los que por lo menos mueven algún tipo de declaración jurada. Entonces alguna vez esto va a llegar, pero no hoy, todavía no. Entonces esa es el primer interrogante, ¿por qué nosotros tenemos que prestar el domicilio? Si vos no lo haces, pasa lo que dice Gianni, te mandan la notificación a la casilla del profesional. Insisto, ¿no? Sin que uno preste el consentimiento antemano, está a nivel normativo, ¿no? Lo cual también genera otro tipo de interrogantes todavía más delicados, ¿no? Y que tienen que ver con la defensa en juicio. La cédula de papel a domicilio real tiene mucho que ver con la bilateralidad y la defensa en juicio del artículo 18 de la Constitución. Entonces yo les preguntaría a ustedes cómo se cumple esto si se la mandan a la demanda a la casilla electrónica del abogado o abogada. Que muchas veces, y esto lo hablamos cuando hablamos de mediación, que un profesional patrocina al cliente en la mediación no quiere decir que después lo vaya a patrocinar en la demanda. Ni quiere decir que sea amigo, que le tenga confianza, no quiere decir nada. Capaz que el cliente tenía la emergencia de cubrir una mediación, fue a ver al abogado, le pagó al contado solamente por acompañarlo, y después capaz que no lo vio más. Y es más, capaz que lo sacó de Facebook, capaz que ni lo conoce. Entonces, está complicado. Por eso veo que va por ahí. Yo esa pregunta te la iba a hacer igual, Gianni, ¿cómo lo estabas viendo vos? Si viste alguna vez traslado de demanda a domicilio electrónico. No estamos hablando de aseguradora, estamos hablando de gente corriente. El caso de los no obligados. ¿Lo viste alguna vez? Sí, uno y fue infructuoso. Al final se terminó echando para atrás porque tal Mirá. cual el profesional se presentó que no tenía contacto con el cliente, era medio chino al final. Así que viste uno solo. Sí, es que tengo presente uno solo. Y hace poco uno de los chicos algo me preguntó, un compañero que no sé si tenía una cédula, pero no estaba registrado y creo que habían pasado los 6 meses de todas formas. Pero no es lo usual. Ahí Franco había levantado la mano, ¿no? Franco. Sí, profe, ¿qué tal? Tengo una duda, no sé si estaré mezclando, disculpe, pero Tirala. estaba leyendo, porque todo esto me hizo acordar al artículo 41, el de falta de constitución de domicilio. ¿No queda derogado ese artículo con esta nueva acordada si al no constituir domicilio pasa directamente al electrónico? ¿Se entiende? No, porque en realidad el 41 hay que interpretarlo ahora como domicilio electrónico. De hecho, creo que corríjanme chicas, ¿no? Pero creo que la única notificación Ministerio Ley que quedó es para las personas que no estando obligadas a tener un domicilio electrónico, no constituyen uno a los efectos del proceso. ¿Qué quiero decir? Ustedes ya saben que cuando uno se presenta en un proceso tiene la obligación de denunciar un domicilio para la causa, que es el que ustedes conocen como domicilio procesal. Si yo, o porque no me presento, o porque no denuncio ninguno, o porque, no sé, se me cantó no hacer ninguna de estas dos cosas, las notificaciones van a ser por Ministerio de la Ley. Y es el único caso en el que sobrevive este tipo de notificación. Porque en todo lo demás va a ser, o por una cédula de papel, si sos una persona ajena al proceso y no tenés obligación de estar en el registro de domicilios electrónicos, o bien va a ser una comunicación de tipo electrónica como las que vamos a ver ahora. Claro, es para aquellos supuestos en donde no se presentan directamente. Claro. Porque todo abogado que se presente indefectiblemente va a tener un domicilio electrónico. Exacto. Por el patrocinio obligatorio que tienen las causas civiles y comerciales por el 56 del Código Procesal
indefectiblemente tenés que constituir un electrónico y solo para el caso en el cual no te presentes. Bien, Gianni, ¿querías agregar algo más? No, creo que abarqué todo lo más importante. Después léanla igual la acordada, que puede tener algún detalle más que les puede interesar. Bueno, otra cosa, pero a modo de también anecdótico, que tiene que ver con estos esfuerzos, vamos a decir, de la Corte por intentar avanzar en la digitalización, es que también se prevé que se realicen trabajos para hacer acuerdos o convenios de cooperación con otros organismos. Ahí menciona unos específicos que se entendió en ese momento que era importante, como por ejemplo ARBA, Inspección General de Justicia. En general, yo hoy los volví a repasar y en general todos actualmente ya tienen registrado el registro de domicilios electrónicos, pero digamos, el trabajo es permanente de la Corte en intentar seguir sumando domicilios electrónicos al registro. Porque ¿cuál es la onda si nosotros le queremos buscar una vuelta, digamos, práctica? Muchas veces se estudió cuáles eran los puntos donde el proceso se estanca. Muchas veces se hizo esto. El estudio más conocido lo hizo ya hace algunos años, lo publicó Roberto Berizonce y un equipo de investigación que él dirigió, y dio algunos puntos neurálgicos donde el proceso se estanca. Y pasado muy en limpio, ¿no? Un trabajo que está bueno leerlo porque tiene todavía mucha vigencia. Dice que se estanca mucho en las notificaciones y en la parte de prueba. Entonces fíjense cómo la prueba intenta, digamos, agilizarse con los sistemas de oralidad y proceso por audiencias, y en lo que hace a notificaciones, la implementación de vías electrónicas de comunicación pretende sanear también esa fase de estancamiento. Entonces, el norte, digamos, es un proceso ágil y que tenga un plazo razonable de tiempo, sin perjuicio que obviamente el principio dispositivo sigue gobernando la materia civil y comercial, ¿no? Pero por lo menos las herramientas están. Para que ustedes tengan una idea de cómo se cambia rotundamente de paradigma. Antes de esta acordada, si vos querías dar traslado de demanda o citación de tercero, o citar como tercera a una aseguradora, tenías que mandarle una cédula de papel a su domicilio denunciado como social, ¿no? Que podía ser acá, en Capital, en Salta, en Santa Fe. Entonces, ahora como este tipo de entes está obligado a tener un domicilio electrónico registrado, fíjense, la comunicación se manda ahí. Es más, vamos a compartir la pantalla de vuelta. Fíjense, vamos a hacer una búsqueda rápida, esperen que vuelva, en los domicilios. Entonces, imaginemos que yo tengo que notificar una demanda citándola como tercero a AgroSalta, el típico ejemplo de aseguradora que se consiguió un domicilio social bien lejos, como para que no le manden nada. Entonces yo pondría acá tipo de persona jurídica, tipo de domicilio, demanda, vamos a poner, ¿no? Y le damos clic a buscar. Ahí me aparecieron 763 registros. Pero acá vamos a poner en el buscador, a ver, vamos a poner seguros, a ver qué me sale. Ahí está, miren, de toque apareció AgroSalta, mirá, ahí está. Era complicadísimo notificar. AgroSalta Cooperativa de Seguro Limitada. ¿Qué, Gianni, perdón? No, que era complicadísimo notificar a AgroSalta. Cada vez que le tocaba a alguno, como citar como tercero a AgroSalta era un drama, un drama. Sí, un drama. El gasto de efectuar la notificación a otra provincia, cédula ley, todo. Muy... Entonces, fíjense cómo ahora se la mandan ahí y ya está. Entonces, esa es la verdadera trascendencia. Y los obligados, Gianni lo dijo, pero yo lo voy a repetir para que les quede, digamos, la impresión. Compañías de seguros,
ART, bancos, todos los entes del Estado, todos. Entes descentralizados y municipios, que creo que yo no se los mencioné, pero Exacto. es súper importante. Sí. Cuando hablamos de descentralizados, es todo lo que se les puede ocurrir. ARBA, IPS, todos los ministerios, imagínense lo importante que es, no solamente en el proceso civil, en el proceso penal. Antes vos mandabas un oficio en una comisaría, era de papel, ahora es electrónico. Sí, Entonces, eso fue una de las últimas grandes tandas de domicilios electrónicos que se incorporaron con la implementación de la IPP digital. exacto. Se incorporaron al menos 400 domicilios electrónicos de las distintas comisarías de la provincia. Tremendo. Eso es elemental. Tremendo. Elemental. Chicas, ¿qué pasa con el idioma? Ustedes que están del otro lado del mostrador. ¿Saben por qué no tiene domicilio? Esto es una locura galopante. El otro día un colega me preguntó cómo le mando un oficio de idioma y yo medio canchero le digo, buscalo en el registro. Me dice, no está. Buscalo bien. No está, me dice. Dejá, te lo busco yo porque evidentemente vos no sabés buscar. Y no está. ¿Qué onda? Quedé como un tarado, obviamente. ¿Qué decir? Creo que nos reservamos la opinión. A ver, respuesta así concreta, objetiva, con algún fundamento, no tengo. Teorías conspirativas y especulativas, miles. Pero... Es para que no le manden la notificación, para que no le llegue rápido, ¿no? Yo creo que sí, porque además, imagínate que IOMA con los amparos, Claro, la cantidad de amparos. Sería espectacular que IOMA tuviese... pero marca un amparo, chicos, imagínense, ¿no? El contexto. Acá estamos hablando de gente que necesita una prestación médica porque se muere mañana. O sea, no estamos viendo a ver si le mandamos chupetín. No. Es una cosa muy puntual y concreta de alguien que lo necesita ya. Entonces, me llamó mucho la atención como no tiene. Una locura. Además que, a ver, es un ente descentralizado del Estado, no hay una zona gris en la que uno puede decir, no, bueno, a lo mejor leyendo bien la acordada no está obligado, sí está recontra mil obligado, ¿no? Sí, mal. La única explicación más o menos que encontré es que, bueno, que en realidad como los los abogados de IOMA son Fiscalía de Estado, de última vos podrías mandar la comunicación a Fiscalía de Estado. Me hace ruido, porque no es la misma lógica que vos le aplicás al resto de los entes. No, porque en realidad para efectivizar la medida, vos la comunicación la tenés que hacer al organismo, no va a Fiscalía. Fiscalía lo sumo puede controlar de que se haya efectuado o no para poder contestar en el juicio y decir, bueno, existe un expediente administrativo, pero... La explicación igual tiene alguna lógica, ¿no? Porque si vos unís lo que dijo Gianni recién con esto que yo les planteo ahora, si el abogado anterior de IOMA fue siempre Fiscalía de Estado, bueno, tiene alguna lógica que te manden las comunicaciones ahí, aplicándole la misma lógica que nos aplican a nosotros, ¿no? Si yo voy con Maite a una audiencia de mediación y en definitiva la demanda me la terminan mandando a mí porque la representé en esa instancia o en otro juicio, la lógica de Fiscalía de Estado va un poco por ahí, que es la misma que vos le aplicarías a alguien que debiendo estar inscripto no lo está. Pero me llamó poderosamente la atención. Es medio anecdótico, ¿no? O sea, lo que se hace en este caso es un oficio de papel. Se confecciona electrónicamente y se lleva en la mano. Claro, en ese sentido, Guille, también podría aplicar exactamente lo mismo para el IPS, y el IPS sí tiene domicilios electrónicos. Sí, lo tiene. Sí. El IPS... también es un ente contra el cual se interponen muchísimos amparos. IOMA no es lo único. Y tengamos en cuenta que el IPS también hay una cuestión de la urgencia y la necesidad por ser el Instituto de Previsión Social. No es que estamos en términos absolutamente ajenos y distantes en cuanto a lo que respecta a Fiscalía de Estado. Y además he visto en muchos amparos que Fiscalía de Estado cuando se presenta dicen, IOMA no está notificado. Claro. Entonces, bueno, es una dicotomía. Hay un montón de cuestiones que, una cuestión objetiva, sí, siempre fue Fiscalía de Estado, el abogado de IOMA o el abogado del IPS,
y la notificación se debiera cursar ahí. Después lo que pasa en la vida cotidiana y en cada expediente de un amparo contra IOMA son mundos apartes. O incluso los mismos oficios de colaboración, un oficio de informe que se le podría pedir a IOMA o para trabar un embargo, no sé, para una retención de cuota alimentaria o un embargo de un haber de alguna persona que trabaje en IOMA, Claro. tampoco se cuenta con un domicilio electrónico como para poder cursarlo a modo de colaboración. No ya te digo para notificarle una demanda, pero sí en estos términos. Sí que es algo que tienen todo el resto de los, tanto ministerios o entidades descentralizadas. Claro, IPS tiene una mesa general de entrada para ese tipo de cosas. Exacto, Para exacto. que capten el ejemplo, chicos, imagínense que un alimento provisorio de un empleado de IOMA, eso entra a los organismos por un domicilio electrónico de oficios. En el caso de IOMA ni siquiera eso, tendría que ir con el oficio de papel y entregarlo en la mano. Una locura. Pero bueno, sigamos con lo nuestro. Eso a título anecdótico para que vean que no es todo color de rosa, es todo perfecto. En algunos puntos el sistema tiene, digamos, todavía algún tipo de grietas. Chicos y chicas, ¿alguna pregunta sobre registro de domicilios electrónicos? ¿Seguimos? Bueno, ahora sí, llegamos al punto de las notificaciones. A ver, antes que nada, esto seguramente ya lo han visto con Rafa, ¿no? Pero cabe preguntarnos qué es una notificación. A fin de diferenciarlo de otras cosas parecidas, o que suenan como más o menos lo mismo, pero que no son lo mismo. La notificación es un acto procesal, eso está claro, es actividad procesal. Y se diferencian de otros actos procesales afines, pero que no son lo mismo, como las vistas y traslados. Esto yo sé que por ahí es medio fino, pero se les va a plantear después cuando empiecen a litigar. ¿Es lo mismo el traslado de la notificación? Máxime en estos tiempos, ¿no? Donde muchas veces no, si anda todo 10 puntos, el despacho que ordena el traslado, como es autonotificable, se estarían produciendo en la misma secuencia, ¿no? Bueno, aún así no es lo mismo, cabe diferenciar. Porque el traslado es la orden del juez de poner en conocimiento de alguna de las partes un escrito o un documento. Ese es el traslado. Vuelvo a decirlo porque quizás lo dije muy rápido. El traslado es una orden del juez de poner en conocimiento de alguno de los litigantes un documento o un escrito que porta alguna pretensión, ¿no? Porque si fuera de mero trámite no habría necesidad de dar traslado. Y se diferencia de la notificación, que es ese acto de toma de conocimiento por parte del litigante. Vuelvo sobre lo mismo. Una cosa es el traslado, que es la orden del juez de poner en conocimiento algo, y otra cosa es la toma de ese conocimiento. Ahora guarda, porque esa toma de conocimiento no necesariamente es real. Te diría que no es solo no necesariamente, no es real, es una ficción jurídica. Una norma dice en qué circunstancias vos estás notificado o notificada. Ahí está la clave, para entender cómo es que yo estoy notificado si no entré a mi casilla. ¿Cómo es que estoy notificado pasado mañana y no ahora que lo estoy viendo? ¿Cómo es que yo lo veo en la MEP y no me notifico? Bueno, es un juego de ficción, es una ficción jurídica. Hoy las notificaciones son ficciones jurídicas. Del mismo modo pasa con las de papel. Si vos decís que vivís acá, tenés registrado en el RENAPER tu domicilio, y vos nunca estás, o te mudaste y te llega una cédula y el notificador te la pega en la pared, bajo responsabilidad de parte, estás debidamente notificado. No importa si vos la viste, si no la viste, si se la comió el perro, si no vivías ahí. Se hace una sola pregunta al juez. ¿Ese es su domicilio inscrito en RENAPER? Sí. Listo, está debidamente notificado. Chao.
No, bueno, pero la nulidad, no, ¿nulidad de qué? Volvemos a lo mismo. ¿Es tu domicilio registrado en RENAPER? ¿Sí o no? Sí, bueno, listo. No hay posibilidad de decir, no, pero yo no la agarré efectivamente a la cédula, porque ese día llovió y se la llevó el viento. Perdiste. Esto es el objetivo es brindar seguridad jurídica, ¿no? Porque si no cualquiera diría que la cédula se la come el perro, se la lleva el agua, y no habría nunca certidumbre respecto de la toma de conocimiento efectiva de una Profe, comunicación. disculpe, Sí, Franco. disculpe que le interrumpa. Si yo soy un abogado muy pillo, por ejemplo, Bien, y que no tengo duda de que lo vas a hacer, ya lo sos. nada, y viene un cliente y me dice que le llegó una notificación bajo responsabilidad aparte. Y yo le Sí. digo, bueno, andá ya y cambia el domicilio. No vale eso porque opera hacia el futuro. Ah, está bien, Sí. bien, bien. Ahora me haces pensar, ¿no? Porque yo tengo, según la ley de DNI, 90 días para denunciar el cambio. Es para pensarlo, ¿no? Es para pensarlo. Y pero si le Eh, llegó la notificación, o sea, si la tiene en la mano la cédula, bueno, pero eso lo sabés vos nada más. Está buena la pregunta, ¿ah? Está buena la pregunta. Porque la ley, ustedes tienen que ver la ley de DNI. La ley de DNI dice que las personas que se mudan tienen 90 días para denunciar el cambio, ¿no? Hasta ahí me siguen. A tal punto que no hacerlo es un delito penal. No tiene pena de prisión, pero sí de multa. Entonces, de ahí es que para buscar las nulidades hay que ver el RENAPER. Ahora, vos tenés 90 días para denunciar ese cambio. Yo entiendo que igual te planchan, ¿no? Porque la pregunta que se harían es, bueno, al momento de que se practicó la notificación, ¿qué domicilio tenía denunciado? Este. Bien. Ahora sí, usando el artículo que habla de los 90 días, ¿te la querés jugar? Está buena, nunca se me había ocurrido esa, ¿eh? Nunca se me había ocurrido. Porque podría ser, porque si vos tenés una habilitación legal, podrías denunciarlo dentro de esos 90 días e intentar zafar. Yo creo que te planchan igual, porque quizás la esos ca- 90 días son para zafar de cometer, de incurrir en la tipicidad del delito de omisión de denuncia de nuevo homicidio. Pero está buena, Franco, ¿no? Guille, ¿y carga de la prueba en ese caso? ¿Carga de la prueba en qué sentido? Porque, por ejemplo, vos podés jugar con ese plazo de 90 días, ¿no? Decir, no, pero yo me mudé, no vivía ahí, no lo había denunciado, pues estaba dentro de los 90 días. Está buena, ¿no? Podés, Eso, si elegís esa vía, obviamente tenés la mochila de probar. por eso. Podrías lograrlo, por eso digo que está buena No, la que no, Franco, está muy puede buena. ser, Nunca puede se me había suceder y puede ser ocurrido. algo Está real. buena, porque vos podrías venir con la cédula y decir, no, pará, man, yo me mudé, estoy dentro de los 90 días, y si lo lográs acreditar, capaz que lográs la nulidad de la notificación, ¿eh? El tema del RENAPER, que como es un registro hacia terceros, le da publicidad donde vos vivís, que es información pública. Entonces, el tema creo que va, si yo fuera juez lo resolvería por ahí, te eximiría de la tipicidad del delito, pero no te diría que tu cambio no tiene efecto hacia terceros hasta que no se encuentre con la debida publicidad a través del RENAPER. Que no es público en el sentido de que cualquiera pueda acceder, pero sí es de consulta por abogados, abogadas y órganos judiciales, que es una manera de darle publicidad a la sociedad. Bueno, de hecho, el de la propiedad tampoco es accesible para todas las personas, ¿no? Es para abogados, abogadas, escribanos, martilleros, pero igualmente es de publicidad hacia el resto de la sociedad. Muy buena la pregunta, Franco, ¿no? Te veo ligero. Bien, Maite, ibas a decir algo. Sí, esto de el domicilio y decir que te mudaste, no solo decir, bueno, estoy dentro de los 90, pero también te acompaño el contrato de locación que yo me mudé efectivamente hace un tiempo, no solo la simple manifestación, Claro. porque si no queda, bueno, si mudate ahora, no, Se viene necesitas también mudando un cada vez que la demanda contrato se puede. de haberte mudado antes de la notificación.
decir, mira, estoy dentro de los 90, me mudé justo, no sé, la semana anterior a que llegue la notificación, acá está el contrato donde tomé posesión del nuevo inmueble y me mudé tal día, que tiene que ser anterior a la notificación. No son las simples manifestaciones y jugar con esos 90 días, sino también acompañar toda la cuestión respaldatoria de eso. Claro. En Que función saque de el lo que acto decía Tino de la prueba válido hasta que también. se demuestre lo contrario. Y no es fácil de voltear, ¿eh? Bueno, ahora sí. Me quedaron las vistas. Las vistas son traslados, pero a organismos del Ministerio Público. No sé si es lo mismo, pero digamos, funge como si fuera lo mismo que un traslado, pero a órganos del Ministerio Público. Estamos hablando del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Pupilar, el Ministerio Público de la Defensa. Cada vez que hay que emitir un dictamen, o sea, hay sentencias que deben dictarse con previo dictamen de alguna de las reparticiones del Ministerio Público. Hasta acá me siguen, ¿no? Por ejemplo, bueno, en familia hay un montón. En lo que es civil y comercial son típicas del derecho de los consumidores y usuarios. Cada sentencia interlocutoria definitiva viene con una previa opinión del Ministerio Público Fiscal. En las sucesiones también hay dictamen del Ministerio Público. Entonces, antes de dictar una sentencia, el expediente, como dicen en criollo, se va en vista al Ministerio Público, que es para emitir dictamen. El dictamen es una opinión de cómo debiera resolverse la cuestión. Cuando decimos se va en vista, se va en vista electrónica. Antes se iba de papel, en el expediente en un carrito. Hoy le hacen el giro electrónico, ¿no? Le mandan el expediente, sale de la letra en el juzgado y se va electrónicamente en vista al Ministerio Público. Si fuera de papel, se lo escanean, entiendo. No sé qué pasará si tiene muchos cuerpos, pero si tiene partes de papel, se escanea. Se lo escanean la gente del juzgado. Igual ya de esto ya hablábamos, ¿no? De la carga del escaneo, ya eso lo conversamos en otra clase, ahora que me acuerdo. ¿Qué quiero decir? Se lo resumo, ¿no? Si tuviera 20 cuerpos, muy probablemente el juzgado no te lo escanea. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener que ir el litigante, escanearlo, entregar, digamos, al juzgado el archivo PDF, y ahí sí se va en vista con el PDF adjunto al Ministerio Público. Bien, ¿hasta acá estamos, chicos? ¿Dudas? ¿Consultas? Seguimos. Bien, en realidad hoy el sistema de notificaciones no tiene mucho misterio. Antes esta clase duraba quizás varios encuentros, porque teníamos que analizar todas las posibilidades. Hoy se resume en esto. Vamos, les hice una pequeña presentación. A ver, ahora le voy a dar pantalla completa y no los voy a ver más, así que cualquier consulta o pregunta me interrumpen a viva voz. ¿Lo ven, no? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Ya lo adelantamos, ¿no? Estamos en el ámbito de la 4013 de la Corte actualizada. Ya dijimos que la regla es la notificación automática. ¿Por qué decimos la regla? Si alguien les pregunta en un examen oral, en una mesa libre, esperemos que no, que aprueben todo por promoción, ¿no? Pero les hacen la pregunta, ¿cómo se notifican los actos procesales? La respuesta es de manera automatizada, según el artículo 10 de la acordada 43. Esa es la regla. Ya les conté, ¿no?, que esto funciona de una manera en donde el juez, cuando firma el despacho, se notifica automatizadamente, ¿no? Cargan los domicilios, que nunca entendí por qué no están cargados por defecto, no lo sé. Y una vez firmado, se notifica. A tal punto que el mismo artículo 10 explica qué pasa si eso no ocurre. Y dice que no se lo considerará notificado. O sea, fíjense cómo avanza a tal punto que te dice que si no se produce automáticamente, no está notificado, directamente. Si fuera necesario adjuntar copias, se colocan como trámite adjunto, o sea, te llega la notificación
y tiene archivos adjuntos, como si fuera un mail. Bueno, de la misma forma. Modernamente hay una pequeña distorsión del sistema. Ahí Gianni y Mai, si me quieren interrumpir, háganlo. Pero ¿qué está ocurriendo el día de hoy? Como quizás es mucho... No, esto no se lo toma en sentido peyorativo, ¿no? Yo voy a decir que es mucho trabajo, pero porque me imagino que traslado o notificación de este tipo hacen miles, ¿no? Si uno dice, tengo que mandar un archivo adjunto en una notificación, no parece mucho trabajo y parece joda lo que yo estoy diciendo. Pero cuando vos tenés que hacer 1000, sí es mucho laburo. Entonces, quizás es demasiado arduo cargar los archivos adjuntos en cada notificación, pero lo que está pasando es que te llega la notificación automática sin los adjuntos. Me sigue la secuencia, ¿no? El juez firma el acto, sale la notificación automatizada, pero imaginemos que está dando traslado de un documento y viene sin el documento. ¿Comprenden el escenario? Bien. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Mai? Es una cuestión del sistema que muchas veces no carga los links como uno por ahí desea, porque eso de trámite adjunto es una referencia interna del sistema Augusta. Ajá. ¿Sí? Después, si es un archivo externo, que no sea una presentación o que esté por fuera del sistema Augusta, ahí sí se carga como un documento adjunto. Como si Porque fuese pasa un todo correo el tiempo, electrónico. al punto tal, te diría que pasa a ser la regla. Me llega la notificación automatizada al despacho y últimamente nunca trae nada adjunto. Sí, ese es un error porque hay que cargar dos referencias en el trámite cuando uno lo está gestionando, que es el de trámite despachado y el de trámite adjunto. Mirá. Entonces, por ahí, si se carga solo el trámite despachado, uno por ahí no lo advierte, porque queda cargado como que sí, efectivamente despachaste ese escrito, y la referencia de trámite adjunto, como uno lo ve en negrita, o sea, físicamente quienes trabajamos con Augusta, lo ves en negrita y decís, listo, esto ya lo cargué. Es una cuestión del sistema, por eso te hago la aclaración de que trámite adjunto, si bien a quien recibe la notificación le llega como un documento adjunto, es una Para vos es un referencia propia enlace. del sistema, es una referencia propia del sistema que después en otro momento se podría mostrar si pudiésemos tener acceso, pero es algo Bueno, la propio del verdad es que no sistema. llegan los adjuntos. No, últimamente no llegan. Ahora, yo les hago una pregunta a los chicos y chicas. Ustedes no ayuden. Imaginemos que a mí me están poniendo en conocimiento de un documento o de un escrito. Pero a mí me llega sin el escrito. O sea, yo lo que veo en mi sistema es del escrito presentado traslado a la contraparte por 5 días. Sin el escrito. ¿Eso qué les parece, chicos? ¿Está notificado o no? Y para mí que no, profe. Bien. Pará, ¿hay alguien que diga que sí? A mí sí está notificado, pero tiene que pedirlo, los adjuntos. Si no pedí nada es porque nunca lo vi. Claro, se da por hecho que no. ¿Cómo me entero que está vacío? Bien, Está a ver. notificado de que tenés algo a tu nombre, pero tenés que ir a pedir lo que falta, digamos. Notificado estaría. El plazo. Pará, vamos, yo se lo voy a traducir o les pido que me lo traduzcan, ¿no? Algo más técnico. A Gaby y a Joaquín. Imaginemos que les pasa a ustedes. ¿Qué hacen? ¿Qué harían? Y habría que pedir el escrito adjunto, porque si no, ¿cómo vas a contestar? Se escucha muy bajo, no sé si soy yo o Joaquín, te escuché muy bajo. A ver, ahora. Sí, ahí sí. Y que tendría que pedir el escrito adjunto, porque si no, ¿cómo vas a contestar? Pero pedirlo ¿cómo? Yo mandaría un escrito, digamos, dándome por rectificada, pero pidiendo de alguna manera, no sé cómo es el cuerpo, cómo se pide, porque todavía me falta la práctica, pero en un escrito respondo diciendo que no se adjuntaron las actuaciones, qué sé yo. Me gusta esa respuesta. A ver, alguien que la complemente. Pero perdón, ahí si te decís, bueno, me doy por notificada, te empieza a correr el plazo de los 5 días y vos no tenés el contenido para contestarlo.
Sí, pero por regla ya estás notificado. O sea que... Ahora, a ver, para ir uniendo, yo ahí a Luz le contestaría que podés verlo en la MEP. ¿Puede repetir el supuesto, profe? Porque no me quedó claro. Claro, imagínate que a vos te llega una notificación automatizada, ahora vamos a ver cómo son, que dice, del escrito presentado, téngase presente, traslado a la contraparte por 5 días. Y vos buscás y no está el escrito como archivo adjunto. No lo ves. Claro, pero vos por regla dijiste que se da por notificado ya automáticamente, digamos. Entonces, exacto, eso. Vamos a partir de premisas que tengamos, digamos, por ciertas. Entonces, por cierto, hoy que ya según lo que dice Gabriela, lo cual es correcto, vos estás notificado. Empieza a correr. Profe, pero no puede prevalecer una ficción legal sobre lo que pasa, Hay un fallo que leímos para Falivene que decía algo así. Como que no bueno, puede pero ahí yo te contesto lo mismo que le dije a Luz. Guarda que vos lo podés ver en la MEP. Yo salgo de notificaciones electrónicas. ¿Se anduvo todo bien? En la MEP. Claro, vos estás en conocimiento de que estás notificando algo. O sea, por regla vos estás notificado automáticamente, entonces estás en conocimiento de que está eso a tu nombre. Bueno, pero debiera estar el adjunto y no está. ¿Qué podemos hacer? Pero el expediente lo puedo buscar en la MEB o no. O sea, estoy tratando de entender. El expediente yo lo puedo buscar en la MEB igual y visualizarlo, aunque no me lo hayan mandado en adjunto, de todas maneras. O sea, igual ya de por sí. Esa es una posibilidad. ¿Y qué otra chance tendrías? Me gustó algo que dijo Luz. Y eso, mandar un escrito, téngase por notificado, solicito que se adjunte la documental y listo, ¿no? Bueno, se lo digo yo. Ahí cuando falta un adjunto, en realidad vos estás notificado, no es nula la notificación, no hay nulidad, porque la notificación es del despacho. Entonces el despacho está. Vos lo que podrías hacer es pedir que el plazo para contestar se suspenda. Claro, prorrogar. Hasta que, no es una prórroga, es una suspensión. Es que el plazo se suspenda hasta que se efectivice el traslado del documento, que en definitiva es lo que pretendía el despacho. Es una argucia, porque alguien podría decir, no, bueno, pero si vos lo ves en la MEB, ¿por qué sos así de jodido? Bueno, no es de malo. Hay normas procesales y se deben cumplir. Más vale que yo lo puedo ver en la MEB. Pasa lo mismo con la cédula de papel, cuando te venía sin las copias. Más vale que yo puedo ir al juzgado y ver el escrito original en el juzgado. Pero estas son herramientas de litigación. Yo tengo una norma de forma que se debe cumplir. Y si no se cumple, no está debidamente, o sea, no está, digamos, completa la notificación. Ahora, todos los vicios formales son susceptibles de ser saneados. ¿Qué quiero decir? Si yo recibo una notificación automatizada sin el adjunto, yo tengo la posibilidad de verlo en la MEB y contestar el traslado igual, y si no pasa nada, el vicio se sanea y listo. Ahora, otra posibilidad que tengo es pedir la suspensión de ese plazo para contestar hasta que la notificación se haga en debida forma. Esa sería, digamos, la herramienta. No la nulidad, porque la notificación no es nula, pero sí no está completa. Perdón, ¿se ha pedido alguna vez esto? Sí, todos los días. ¿Suspenda el plazo? Sí. ¿Se concede? Porque yo también lo estaba pensando como, bueno, me estoy tirando abajo mi propio argumento, pero también, de alguna manera, al pedir la suspensión del plazo y pudiendo verlo en la MEB, como que te agregás días o te agregás tiempo. Claro, ahí está la clave. Si vos pedís la suspensión del plazo, tenés todo el tiempo que dispongas hasta que alguien te mande el archivo adjunto. Ahí está la argucia. ¿Y esto te lo plantean en la instancia? Sí, de hecho, justo les iba a contar un caso que de hace pocos días que tuvimos, que se había dado un traslado así, el adjunto que había omitido en el órgano por un error. No, perdón. Se había adjuntado. No se había adjuntado, perdón que estaba tratando de acordarme bien cómo había sido. El órgano omitió adjuntar el archivo del documento que se daba traslado, salió en el mismo acto que el juez
firmó la providencia, se notificó, ¿no? Esto que explicaba Guille. Vamos a poner, por ejemplo, que el juez lo firmó a las 10 de la mañana, la notificación se efectuó a las 10 de la mañana, la parte recibió la comunicación inmediatamente, y cuando fue a ver, o según lo que manifiesta en la presentación solicitando la suspensión, es que se metió en la mesa de entradas virtual. Vamos a poner, por ejemplo, que fue enseguida, fue muy rápido, entró a las 10:15 de la mañana. Notificación a las 10, 10:15 entró a la MED, y en la MED, que tarda un tiempo en actualizarse, todavía no estaba visible la providencia con el documento ese que se había despachado conjuntamente, ese trámite. Cuestión que, claro, enseguida contestó diciendo, yo recibí la notificación, ingresé a la mesa de entradas virtual, no está visible, es decir, que no puedo contestar ese traslado, porque no, aunque quiera hacerlo, no tengo a la vista en la mesa de entradas virtual, donde se le da publicidad, de lo que se me está dando traslado. Y, claro, cuando miramos las horas, era tal cual, no había tiempo para que la mesa de entradas virtual se actualizara, era una cuestión importante, por eso contestó rápidamente, y bueno, pidió la suspensión, se le dio lugar, se hizo una nueva comunicación con el adjunto, este trámite adjunto que mencionábamos. Así que esas cuestiones pasan en la práctica de forma permanente. Muy bueno el ejemplo, Gianni, muy bueno, porque cubriste el supuesto en el que la MEP todavía no actualiza, porque tiene como un delay ahí la MEP. Yo eso tampoco lo entiendo, ¿cómo es que las cosas no aparecen? En el tiempo se fue acotando, pero la realidad es que hay una demora, no es instantánea. Entonces muchas veces pasan estas cuestiones. Sí. Bueno, muchas gracias, Gianni. Sigamos adelante, así usamos un tiempo para hablar de cómputo. Obviamente el cargo no existe más, pero el sistema registra cuando queda disponible la notificación. Que se va a tener por cumplida el martes o viernes inmediato posterior, al día en que la resolución judicial ha quedado disponible. O sea, esto quiere decir, la notificación automatizada sale, llega, obviamente, con inmediatez al domicilio electrónico. Ahora bien, la notificación, o sea, esa toma de conocimiento, se tiene por cumplida el martes o el viernes siguiente, o el siguiente hábil si fuera feriado, ¿no? Entonces, acá cobra valor esto que hablábamos de las ficciones. No importa si vos te metiste, no te metiste, lo vi, no interesa. Te manda la notificación automatizada, el día martes queda notificado. Y si salió un martes, un miércoles o un jueves, queda notificado el viernes. Y así, no interesa si vos lo viste o no lo viste. No hay como en WhatsApp que está el doble tilde azul, no importa. Martes o viernes se tiene por notificado. Insisto en que si a vos te llega un martes, no quedás notificado ese mismo día, pasa para el viernes siguiente. Lo mismo si te llega un viernes, no queda notificado el mismo viernes, se notifica el martes. Esto ya lo explicamos, pero es porque se entiende que el mismo día en el que a vos te llega, el expediente estuvo a despacho, porque por eso te llega. Entonces, ese día como que no vale. Se toma el próximo martes o el próximo viernes. Eso también les va a pasar. Que me llegó el mismo martes, me llega la notificación. Bueno, no. Vas a quedar notificado el viernes. Bien, entonces la pregunta que uno debe hacerse ahora es ¿cuándo no procede? Porque si la regla es que es automatizada, ¿cuándo no hay notificación automática? El primer supuesto y el más importante es el de traslado de demanda y citación de terceros. Porque acá, como rige el principio dispositivo, se posterga hasta que el actor pide que esa notificación se efectúe. O sea, queda como en pausa. ¿No? Perdón, pero me quedé con la duda. Cuando vimos el tema de incidentes, podía correr el incidente en caso de que haya un error en la notificación. ¿No podríamos iniciar un incidente porque no está adjuntado todo? No, o sea, está bien que te llegó una notificación de despacho, pero no te llegó el contenido. Vuelvo sobre la idea. La notificación no es nula. ¿Sabes por qué no es nula?
Porque en realidad la notificación es de las resoluciones judiciales. Y vos la resolución judicial la estás viendo. Entonces, por eso no es nula. Las notificaciones son de resoluciones. Y vos la resolución la estás viendo. El documento Claro, a pero vos... estamos hablando de una resolución interlocutoria donde tiene que haber sustanciación. ¿No necesitaríamos poder Pero ver el la contenido? sustanciación ya la hubo si a vos te están notificando una interlocutoria. Claro, pero no estás viendo el contenido. Sí, vos el despacho lo estás viendo, por eso no es nula. Vuelvo sobre algo que es medio fino, que esto debieron haberlo visto en la teoría. El traslado es la puesta en conocimiento de algo, ¿no? Pero la notificación es de un despacho judicial, por eso es que no es nula. Vos la resolución la estás viendo en la notificación automatizada, no viene vacía. No es que vos la abrís y está en blanco. Vos te están notificando de una resolución que adentro de esa resolución dice, pónganle en conocimiento este documento al litigante. Entonces vos, la resolución judicial a vos te llegó. Por eso la notificación es eficaz desde el punto de vista Claro, yo había jurídico. entendido en tu ejemplo que te llegaba vacía, que te llegaba en blanco. Ahí está, ahí fue Claro, un no error te de llega en comprensión. blanco. Vos estás viendo que hay un despacho que dice, pónganle en conocimiento a Francisca este escrito que presentó la contraparte. Entonces, ese despacho judicial que a vos te están notificando, vos lo estás viendo. Entonces la notificación es eficaz. Por eso vos estás debidamente notificado. Porque a vos te llega una notificación, esa notificación contiene la resolución judicial y vos estás debidamente notificado. El problema es que no es íntegra, porque a vos esa resolución te está poniendo en conocimiento de un documento que no lo podés ver. Entonces no es nula, porque porta una notificación de un despacho judicial, que vos lo estás viendo. Lo que pasa es que no está completa, no es íntegra, porque no contiene el documento que justamente a vos te están poniendo en conocimiento. Por eso que la herramienta no es la nulidad de la notificación. Ahí la herramienta eficaz es el pedido de suspensión del plazo para contestar. Ahí está la clave. Es fino, por eso empecé explicando que traslado no es lo mismo que notificación. Pues la notificación es siempre de una resolución judicial. Lo que pasa es que el traslado puede contener la puesta en conocimiento de documentos. Ahí está la clave. Entonces no es íntegra si no viene con el documento. Pero jurídicamente es eficaz, porque el despacho te lo está notificando. ¿Se entendió, Francisca? Yo sé que es medio fino, pero... No había entendido que no te llegaba vacía. Yo había interpretado eso, lo que vos explicabas en el caso práctico. Por eso. Bien. Pero sí ahí entendí, gracias. Volvamos a lo nuestro. ¿Cuándo no es notificación automática? Traslado de demanda. ¿Por qué? Porque la actora puede, en virtud del principio dispositivo, decidir cuándo opera ese traslado. Por algo que ustedes ya saben, que es que la demanda se puede ampliar, modificar, transformar, e incluso desistir, hasta que no esté notificada. Entonces, en virtud de este principio, hay que pedir que ese traslado se efectivice. Después, los destinatarios que no estando comprendidos por la obligación de tener un domicilio registrado, este ejemplo ya lo vimos cuando habló Gianni, queda notificado por Ministerio de la Ley, porque no hay ningún domicilio electrónico al cual mandarle nada. Entonces opera el artículo 41 que comentaba hoy Franco. No te presentaste, no denunciaste un domicilio procesal, notificación por Ministerio de la Ley. O sea, no te mandan cédula, no te mandan nada, es todo Ministerio Legis. Número 3. El destinatario que siendo notificado de rebeldía no está comprendido por la acordada. Es un supuesto muy parecido al anterior, ¿no? Se notifica de todo por Ministerio de la Ley. ¿Cuál es la diferencia acá? Porque ustedes estarán preguntando, parecen lo mismo. No, acá la clave está en que la rebeldía es una calidad procesal que se adquiere con sentencia. Si vos no te presentás a un proceso, no contestás de más, eso no quiere decir que sos rebelde. Sos alguien que no compareció a la causa. La rebeldía es una calidad procesal que se declara de manera expresa y se hace a través de una notificación.
que si vos no estás comprendido por la acordada de registro de domicilios electrónicos, me refiero, no estás comprendido en el sentido de no estás obligado a tener un domicilio registrado, el auto de rebeldía se te debe notificar por cédula de papel, ¿no? Hasta ahí me siguen. A partir de ahí, todo lo demás se notifica por Ministerio de la Ley. En los supuestos en que deba notificarse por edictos, televisión o radio, esto es medio obvio, ¿no? Porque si no, ¿cómo voy a hacer yo para notificar automatizadamente en casos de notificación por edictos? O sea, no, ni siquiera son fungibles estos casos. Y las excepciones que el órgano dispone por razones gravemente fundadas. Es como una ventana ahí abierta a que haya algún supuesto grave en el que el juez o jueza decida que debe mandarse una comunicación por fuera de las automatizadas. Ahora bien, ¿qué pasa con la notificación por cédula, ¿no? Que ya dijimos que porta la idea analógica del papel, ¿no? ¿Qué pasa con la cédula? ¿Vive o no vive? Bueno, la cédula de papel vive, más vale que vive. ¿Y cuándo opera? Opera cuando el sujeto al que hay que notificar no está comprendido por la obligación de registrar un domicilio electrónico. Entonces, no queda otra que mandarle una cédula de papel, ¿no? Imagínense que la demandada es, no sé, cualquier persona que no es ni un sujeto estatal, ni es abogado o abogada, ni tiene ningún tipo de domicilio electrónico. Bueno, no queda otra que dirigirse a ella a través de una comunicación de papel. No es la cédula de papel de antaño, ¿no? Es una cédula que viene sin copias, tiene un código QR que permite leerlo y dirigir a un enlace donde están todos los documentos, y también tiene un código donde si la persona por cualquier motivo no puede leer el QR, también a través de ese código en la página de notificaciones de la Corte, la página abierta, digamos, no me refiero al portal que tenemos los abogados y abogadas, también se puede acceder a la notificación. Ha quedado para supuestos muy residuales, ¿no? Insisto en esto. Traslado de demanda, citaciones como terceros, citación como testigo. Fíjense que son todos casos que incluso surgen hasta del sentido común, ¿no? Si yo tengo que traer un testigo, ¿y cómo voy a hacer si es ajeno al proceso? Obviamente que no tiene obligación de tener un domicilio electrónico ni registrado, ni constituido, ni nada. Entonces al testigo hay que mandarle una comunicación de papel, no queda otra. El decreto de rebeldía, en sujetos que no están obligados a tener un domicilio registrado. Fíjense la audiencia de etapa previa en el fuero de familia, también debe mandarse una comunicación de papel. Y en los supuestos de algunas medidas cautelares. Ahora no es el caso de ahondar mucho en este punto, porque cautelares lo vamos a ver más adelante, pero sí podemos mencionar que el Código Procesal lo dice, ¿no? Si dice algo así como que las medidas cautelares se notificarán en razón de su cumplimiento, y si esto no fuera posible, serán notificadas por cédula. Imagínense que muchas veces la traba de medidas cautelares ocurre antes de la demanda. En estos casos, la comunicación sería por cédula. ¿Alguien metió un bocado? ¿No? Sigo. Bien, o sea, esto es un poco un resumen de lo que vimos, de lo que estuvimos comentando. Te pregunto, entonces, siempre cuando la medida cautelar se interpone antes, ahí es cuando digamos, la notificación es por cédula, si no la damos por notificada dentro del expediente, digamos, dentro del mismo expediente automatizado. Exacto, Gaby. Sí. Sí. Fíjense que esta idea que veníamos comentando, ¿no? Si hablamos de notificación por cédula, en principio es de papel y a domicilio real, porque todas las otras comunicaciones han quedado a lo electrónico. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, la hace el abogado o la abogada en el portal. No es que la imprime o la lleva de papel, no, se elabora en el portal de notificaciones y presentaciones electrónicas. Si hay que dar traslado de documentos, se adjuntan en soporte PDF. Pero la cédula tiene que tener en algún lugar, tradicionalmente al final,
una leyenda con las instrucciones para poder acceder a los documentos, porque si no, ¿cómo haces? Bueno, ¿cómo se hace esto? Ya lo comentamos, ¿no? A través de la inserción de un código QR, o bien del enlace que te lleva a la notificación. Se ponen los dos. Obviamente que esta cédula se confronta, ¿no? El juzgado la controla para ver si está correctamente confeccionada, y si está todo bien, ese proyecto de cédula que hizo el abogado o la abogada se envía electrónicamente a la oficina de mandamientos y notificaciones, cuyo cuerpo de notificadores va a ser el que va a entregar la cédula. Y obviamente después devuelve al juzgado un informe con el resultado de la diligencia. Digamos, ahí queda completo toda la secuencia. Ahora, ¿qué pasa con la cédula electrónica? ¿Vive o no vive? Y esto también ya lo hablamos. Si bien es un método de comunicación, la cédula, típico del paradigma analógico, todavía vemos cédulas electrónicas. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, esto suele suceder cuando el juez o la jueza estima oportuno que el traslado o la citación la haga la parte. Esto es bastante usual, chicos, ¿eh? Imagínense que el despacho dice, bueno, del escrito presentado, traslado a la contraparte, cuya carga en la confección queda en cabeza del requirente. O sea, esta cédula electrónica vive en los casos en que el juez o la jueza coloca en cabeza de la parte realizar ese traslado. Entonces, imagínense, abogados y abogadas no tenemos manera de practicar notificaciones, y mucho menos automatizadas. Entonces, ¿qué herramienta se utiliza cuando el juez cree oportuno que la notificación la haga la parte? La cédula electrónica, que es un formulario que se carga en el portal de presentaciones. Venimos medio tarde, así que yo ahora no lo voy a mostrar, y de cómputo de plazos vamos a hablar la clase que viene, al igual que de oficios. Así que no, yo ya sé que se están preguntando cuándo Avant nos va a mostrar el momento que esto, o cómo se hace. Lo vamos a hacer en la clase que viene, por una cuestión de tiempo. Además, encima me tengo que ir a las 2, me tengo que volar. Entonces, ¿cuándo vive esta cédula? Cuando a la parte, el juez, le pone la carga de confeccionarlas. Entonces, es un formulario que se carga, una plantilla, uno la rellena y las copias o documentos se adjuntan en PDF. Si el confronte es superado, se libera, por decirlo de algún modo, la cédula hacia el domicilio electrónico del destinatario. Y ahí, digamos, queda completo el circuito de la cédula electrónica. Repasamos, se confecciona electrónicamente en base a una plantilla que hay en el portal. Obviamente se transcriben los despachos que ordenan ese traslado. Las copias se adjuntan en soporte PDF, según la resolución de presidencia sobre buenas prácticas en la confección de PDFs. Y si está todo bien, esa cédula va a parar al domicilio electrónico del destinatario. ¿Hasta aquí me siguieron, chicos? ¿Alguna duda o consulta? Bueno, entonces repasamos. Las notificaciones por regla son automatizadas. Entonces la pregunta es ¿cuándo no? ¿Cuándo no son automáticas? Bien. No son automáticas en los casos de cédula de papel. ¿Cuándo son los casos de cédula de papel? Cuando lo indica o el código o el sentido común. Testigos, citación de terceros, personas no obligadas a tener un domicilio electrónico registrado. Y después los supuestos que trae la propia acordada, ¿no? Traslado de demanda. ¿Por qué? Porque ahí impera el principio dispositivo. El actor puede elegir cuándo dar ese traslado. Y después los supuestos de notificación por ministerio de la ley en los casos en los que se configura, ya sea la rebeldía o la incontestación o la incomparecencia del otro litigante.
Bueno, vamos a dejar acá. May, si te parece, hablamos de cómputo de plazo la clase que viene, que ya creo que es después de las vacaciones, ¿no? ¿Cuándo es? No, el 16, Guille. Ah, tenemos clases. Bueno, ahí cerramos. Ahí mostramos cómo se hace una notificación y vamos a ver oficios y cómputo de plazos con Maite y con Rochi. ¿Les parece? Perfecto. Perfecto, profe. Bueno, chicos, los despido porque bueno, me tengo que ir rápido, así que piensen dudas y consultas para la clase que viene. Les mando un abrazo grande y cuídense mucho. Nos vemos. Buen fin de, gracias. Hasta la próxima. Chicos, buen fin de.